orar y compartir el Evangelio. Eso es lo que estamos estudiando, la primera carta a los tesalonicenses. Pablo escribió después de haber mandado a Timoteo y trayéndole noticias de cómo una iglesia estaba viva y activa. Su fe estaba viva y activa. ¿No han puesto el cuadro? No. ¿Por qué? Y ese es el mensaje de la serie, una fe viva y activa. Y esto es para que nosotros podamos estudiarla, recibirla y ponerla en práctica, porque si tu fe está apagada y está estancada, es tiempo de avivarla. No tenemos nosotros la oportunidad de asentarnos y dejar parada nuestra fe y nuestro caminar en Cristo Jesús, porque hay mucha necesidad alrededor de nuestras vidas. Una fe viva y activa. Sé que hay luchas que todos estamos enfrentando diariamente, aunque digan que no, algunos, todos estamos de alguna manera u otra, y si tú no has enfrentado ninguna ahorita, la vas a enfrentar, porque el mundo está así. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Una fe viva y activa. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y activa o eficaz. Es viva y activa. Cuando tú la lees, penetra hasta lo profundo de tu corazón, y al primero que confronta es al que la lee, a nosotros. Y por eso es que nosotros estudiamos esto ahora. Y Pablo fue y visitó Tesalónica, plantó una iglesia, pero la oposición lo corrieron. Pero se cree que no estuvo 3 sábados compartiendo el Evangelio, y algunos dicen que estuvo 5 o 6 meses. Aún si hubiera estado 1 año completo, es muy poco tiempo para ver una iglesia ferviente con una fe viva y activa, que en toda Grecia se extendió al Evangelio. Toda Grecia, y Grecia es más en ese entonces un país que estaba llena de filósofos, de sabiduría humana, sacando conclusiones, idolatría. Y Pablo llega y la gente cree, se convierte de los ídolos a Dios, al Dios vivo se convierten. Y Pablo recorría esas áreas, y donde quiera que iba, dice Pablo en la carta, en la primera parte del capítulo 1, que no había necesidad de que él hablara, porque ya todos conocían y hablaban. Los que habían recibido y se habían convertido ya hablaban de la palabra de Dios y del Evangelio. Entonces, donde quiera que iba, dice, no había necesidad de que yo hablara, dice. Me quitaron la chamba, y ojalá muchos de ustedes me quiten la chamba a mí aquí, pero también allá afuera. Y Pablo les dice, no recibiste el Evangelio mi Evangelio, nuestro Evangelio, con palabras solamente, sino con poder, el Espíritu Santo, y con el testimonio de la vida de Pablo entre todos ellos. Se comportó tal y como predicaba el Evangelio. Muchos de nosotros, decíamos el domingo pasado, conocemos bien y mucho del Evangelio, lo que es el Evangelio, toda la vida, la venida desde que nació Jesús, su vida, sus mensajes, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Todos conocemos mucho del Evangelio, pero muy pocos lo vivimos. O sea, hablamos más y conocemos más del Evangelio que lo que nosotros lo vivimos. Nosotros, por ser creyentes, necesitamos mucho más del Evangelio cada día, aplicarlo en nuestras vidas. No nomás que ya eres salvo, ya conoces el Evangelio, no, aplícalo. Jesucristo dijo, venid a mí todo el que esté cargado y cansado, y os haré descansar. Y luego dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y no, hombre, pues a veces le dices algo a alguien y pum, brota, o nos dicen a nosotros algo y no tenemos mansedumbre ni humildad.
Y dice, y yo daré descanso para vuestras almas, para tu espíritu, si venimos a Jesús. Y Pablo predicó ahí y les predicó muy bien y hubo fruto. Recibieron la palabra y se produjo al 100%. Y le daba gracias a Dios por la fe, por la obra de amor y por la esperanza que tenían en la segunda venida de Jesucristo. A esa iglesia, una iglesia digna de que nosotros la imitemos. Y no estoy hablando un edificio igual que sea, no. El carácter y el corazón de las personas que se congregaban aquí es digno de imitar. Es digno de que nosotros imitemos eso. Y Pablo le da gracias a Dios por esa fe que ellos tienen. En sus oraciones, siempre orando. Dijimos el domingo pasado que nos íbamos a llevar de tarea el orar por nosotros, unos por otros, la iglesia, para que Dios nos use aquí en esta ciudad. En el capítulo 2, que es el que vamos a empezar hoy, Pablo utiliza una sección porque había críticas, como lo expulsaron, lo corrieron y tuvo que irse y se fue a Berea y lo siguieron y se fue a Atenas, y de ahí a Atenas fue cuando mandó a Timoteo a ver cómo estaban, porque estaba preocupado porque amaba a la iglesia. Tú debes de tener un amor por la iglesia. Nosotros vamos a ver en este pasaje algunas verdades que nosotros ya conocemos pero que no las vivimos, como orar por la iglesia. De vez en cuando no, orar siempre. Dice Pablo que él siempre que estaba delante de Dios oraba por los tesalonicenses y le daba gracias a Dios por su fe. Pero cuando él se viene y baja hasta Corinto, ahí se queda y de ahí se supone que escribe la carta. Lo corrieron, fue apedreado en Listra, después en Filipos, acuérdense que lo metieron de la cárcel, aquí vamos a leer, y de ahí se va a Tesalónica, también lo ultrajan, lo acusan, en Berea también, y se va a Atenas y Atenas a Corinto. Imagínate. ¿Y sabes qué llegó a hacer a Corinto? A hacer lo mismo por lo que lo corrían y lo ultrajaban. Quiere decir que iba en gran oposición. Cuando él sale, hay críticas acerca del ministerio de Pablo en Tesalónica. Y entonces él escribe defendiendo y poniendo en claro la integridad de su ministerio. Y es muy importante que nosotros aprendamos, porque profesamos, como te dije al principio, que somos creyentes, que conocemos el Evangelio, pero lo vivimos al 90, al 60, al 70 o al 50%. Y Pablo lo vivía al 100%. Y es un ministerio, una persona digna de imitar. Primero hablamos en el capítulo 1, una iglesia digna de imitar. Ahora un ministerio digno de imitar. La integridad es muy importante para el cristiano. Íntegro quiere decir de una sola pieza, no de dos, un pie acá y un pie acá. No fluctuando entre dos pensamientos, porque serás como la hoja que es llevada por el viento o la ola del mar, dice Santiago. Y aquí vemos cómo Pablo les escribe defendiendo a las críticas que estaban haciendo ahí en Tesalónica. Pero qué hombre tan, podríamos decir, terco en buen sentido, ¿verdad? Porque a veces uno es terco y cae mal, o terco en cosas que no edifican. Y él constante a pesar de todo. Hace varios domingos vimos la vida de John Newton, el que escribió la canción Sublime Gracia. Sublime Gracia es el que le escribió y la cantamos aquí. Muchas iglesias hizo un himno. Un hombre que
que a los 7 años perdió a su madre y su padre era capitán de un barco, lo sube de marinero y el barco era que transportaban esclavos de África a Europa y los vendían. Él se hizo borracho, empedernido, él se llevaba en las cantinas, en los burdeles, con mujeres, todo perdido, hasta que un día él se hizo capitán y estaba a punto del barco donde él estaba, con los prisioneros, con los esclavos, irse a pique. Y entonces sí estaba tan dura la tormenta que se postró y clamó a Dios. Y el Dios Todopoderoso le calmó y le salvó la vida. Entonces él entregó su vida y se hizo pastor de una iglesia. ¿Alguien se identifica con eso? Este hombre se hizo amigo de una persona que se llama, creo que es el apellido Wilberforce. Una persona que estaba en el Parlamento británico y se hicieron amigos. Y Wilberforce, con algunos amigos y parte del Parlamento del gobierno de Gran Bretaña, empezaron ellos a luchar por abolir la esclavitud y lo lograron. ¿Sabes? Tuvieron muchas luchas, persecuciones, confrontaciones, sufrieron mucho. ¿Sabes cuánto les duró eso? Les tomó abolir la ley contra la esclavitud. No menos de 20 años. ¿Cómo perseveraron ahí, verdad? Pero hubo victoria. Y dice alguien que relata la historia de ellos, que el Wilberforce sale después de que le dieron la libertad y no fue nombrado por ley que ya no podían venderse los esclavos. Salen del parlamento donde estaban y le dice a su amigo: ¿ahora qué seguimos para seguir aboliendo? ¿Y ahora qué sigue? Vamos a buscar otra cosa. Pablo era una persona así, y una fe viva y activa es lo que te hace en medio de la oposición, de la lucha y todo, te hace buscar otra cosa para traer libertad a los cautivos. Y tú tienes el evangelio y siempre va a haber oposición. Si tú crees que nadie nunca ha sido tú criticado, estás equivocado. Yo creo que siempre nos critican por una u otra cosa. A veces tienen razón, pero nosotros le pedimos perdón a Dios y sabemos, y Dios nos haga darnos cuenta en que sí tienen razón. Pero Pablo era alguien persistente que perseveraba en la lucha, y eso es lo que nosotros estamos enfrentando ahorita, porque el mundo está en crisis. No podemos esconderlo, no podemos taparlo, y nosotros tenemos la medicina que es el evangelio de Jesucristo para traer libertad y salvación a los cautivos. Y siempre va a haber críticas. Entonces, a causa de eso empieza a escribir Pablo acerca de lo que él es, de lo que él hace, y no para gloriarse, sino para poner en claro lo que los tesalonicenses ya sabían acerca de él. Y vamos a leer del versículo 1 al 12, y a lo mejor nos lo echamos todos si me tienen paciencia. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se os confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, ni Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y voy a seguirle el 13 también. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a orar. Padre, te pedimos que esta palabra, Señor, la podamos estudiar juntos, recibir juntos, Señor, porque es la que actúa en nosotros, es viva y eficaz, Señor, y penetra, Señor, hasta partir el alma, Señor, y divide las coyunturas, Señor, hasta los tuétanos, Señor. Hazla obrar en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, y a mí ayúdame a exponerla en el nombre de Jesús. Amén. Aquí describe Pablo su ministerio. ¿Tiene agua, Cástulo, por favor? Describe su ministerio, y tú puedes decir, bueno, este es un pasaje especial para los pastores y líderes y maestros. Sí, cierto, sí lo es. Pero la Biblia fue escrita para los pastores y líderes nada más. Fue escrita para todos, ¿verdad? Fue escrita para todos, y nosotros tenemos una responsabilidad grande. Mira, antes de seguir, yo quiero que leamos en segunda carta de los Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11 en adelante. Hay una responsabilidad que todos nosotros tenemos, y es hablar acerca del Evangelio de Jesús. Eso es. Y muchos dicen, no, pues es que con tu vida tienes que reflejar a Jesús y ya eres que predicas. No, es con palabras también. Claro, las palabras que tú hablas acerca del Evangelio te tienen que respaldar tu vida. ¿Estás de acuerdo? Ah, bueno, todos los que dijeron amén, pónganse abusados. Dice, conociendo pues el temor del Señor, si tú tienes temor y conoces a Dios, que es el Rey de Reyes, es el Señor, el Creador de todas las cosas, persuadimos a los hombres, dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Puedes persuadir a todos los hombres que te vean levantar las manos, de ser mucho y digan, no, pues este es cristiano, pero el Señor conoce lo que realmente eres, lo que hay en tu corazón. Y espero, dice Pablo, también lo sea vuestras conciencias. Dios usa la conciencia para hablarnos y para que nosotros podamos sentir dónde le fallamos a Dios y dónde no. No te estoy condenando, pero con la conciencia te ayuda a poder venir delante de Dios y decirle, Señor, yo estoy fallando en esto, ayúdame. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para nosotros.
Si estamos locos, dice Pablo, pues, algunas veces, cuando yo el primer día que me convertí, me dijeron, este ya se quedó arriba, ya quedó loquito. Pero si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos, ¿qué? Constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Quién ha recibido el amor de Dios y ha sentido la presencia en su corazón cuando te arrepentiste y sientes esa pasión? Hace rato salió un anuncio aquí que se estaba calentando el proyector, es porque estaba ardiendo nuestro corazón. También él se contagió. Cuando arde tu corazón, dice aquí, entonces hay algo, dice, ya no vives para ti, ahora vives para Él. Entonces cuando tú recibiste por primera vez el amor de Dios, sentiste arrepentirte y abriste tu corazón, el Señor entra, cena contigo y tienes comunión y permanece el Espíritu Santo en ti. Entonces ese amor, dice Pablo, porque el amor de Cristo me constriñe, dice Pablo. Ese es lo que lo movía a él a hacer y seguir en el ministerio, aún siendo golpeado, pedreado o sufriendo o puesto en la cárcel. Me constriñe, me domina, me controla, me llena, me empuja, me obliga a hacer eso, dice Pablo. Eso es lo cuando dice me constriñe, me llena, me obliga, me empuja, me domina, todo eso, y me hace ir y compartir ese amor que yo he recibido. Ese es algo que nosotros debemos de activar en nuestras vidas. Porque decimos, sí me ama el Señor, y yo sé que me ama mucho, pero ese no te puedes quedar con Él. Tienes que, dice, mi copa está rebosando, pues que rebose y le llegue a otros. Entonces, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Antes yo conocía y había escuchado mucho acerca de Jesús y la Biblia y la vida de Él y todo, y lo celebrábamos poniéndonos hasta atrás los días de Semana Santa, de Navidad, y pues había oído. Pero cuando viene Cristo en tu vida y te abre los ojos y lo ves, cómo es el amor manifestado en la cruz y la resurrección de Jesús, entonces ya no lo conoces de la manera pasada, lo conoces de una manera real y viva, una comunión con el Jesús vivo. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No dice algunas, dice todas. Si tú estás en Cristo, eres una creación nueva. Y aquí dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, hace mucho nos compartió Marcos, dice, ¿para qué andar trayendo las cosas de atrás? Pablo decía, dejando atrás lo que queda atrás y prosigo a la meta. ¿Para qué andar cargando eso? Y muchos de nosotros todavía venimos aquí y seguimos como creyentes cargando cosas del pasado. Falta de perdón porque alguien te hizo algo, un pariente, un hermano, alguien atrás, y no puedes soltar esa carga. No le creemos a Dios. Él dice, es nuevo todo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando tú sales en Cristo, haz de cuenta que naces otra vez. Aunque la gente no lo crea, para Cristo empezaste algo nuevo. Él te hizo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué dice? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo aquel que profesa ser creyente tiene un ministerio y se llama el ministerio de la reconciliación. ¿Sabías eso? Sí lo sabías, pero lo haces. Tú tienes un ministerio.
¿Eres creyente? ¿Caminas con Jesús? Quiere decir que antes nosotros éramos enemigos de Dios. El pecado nos separaba de Dios. Pero en Cristo, que lleva todos nuestros pecados, nos reconcilió con Él. Y cuando nos reconcilia, nos da un ministerio. Nos da un ministerio que nosotros debemos decir y llevar el ministerio reconciliados con Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si Dios y Jesús no tomó en cuenta los pecados de la gente, ¿por qué lo hacemos nosotros a veces? Nosotros queremos decir, no, pues alguien que no conoce a Cristo lo juzgamos, lo criticamos, lo acusamos. No, tú tienes la culpa, tú esto, tú eres pecador. No, tú predícale a Jesucristo, el amor de Cristo. Háblale de Jesús. No condenes a nadie. Y luego dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién la tiene? La responsabilidad, nosotros. Y Pablo tenía plena fe y convicción y certeza que hasta lo más profundo de su ser había penetrado el Evangelio y lo hablaba, lo compartía, no importando cómo, cuándo, ni en qué situación estuviera. Versículo 20. Así que, ¿qué dice? Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ¿quién? De nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya tienes un ministerio y ahora dice Pablo ahí a los corintios, y a nosotros la palabra nos dice que somos embajadores. ¿Sabe lo que es un embajador, verdad? ¿A quién le gustaría irse a otro país que lo manden de embajador? Menos a China, me vas a decir. Amén. Pues no necesitas irte a otro país. Ya eres un embajador, representas el nombre de Jesucristo. Hay mucha necesidad en nuestra ciudad y tú tienes la respuesta a la necesidad. Y vas a recibir oposición, vas a ser criticado, vas a ser juzgado, pero ¿sabes qué? A fin de cuentas vas a recibir bendición, porque lo que siembras cosechas. Vas a cosechar bendición. Y no solamente espiritual, también hay bendición, porque Dios te va a sostener en medio de cualquier situación en la que tú estés. Si eres estudiante, si eres ama de casa, si eres trabajador, si eres todo, en medio de todo eso Él te va a sostener, porque quiere que sigas el evangelio corriendo y desparramándose por la ciudad. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo quise leer esto muy importante, porque es reconocer que nosotros como Pablo tenemos el ministerio, tenemos un ministerio. Y si tú eres padre de familia o madre, que eres padre y madre, si tú tienes un cargo en el trabajo y tienes uno o dos abajo de ti, tú puedes ministrar. De hecho, como familia y teniendo autoridad en el hogar, de alguna manera en la familia, ya tienes un ministerio. No vayan a decir, no, pues ese es para los líderes de la iglesia y eso es para el pastor, esa palabra es del pastor, para que le queda. No, mira, Cristo era tan humano cuando anduvo aquí en el mundo, que no creían que era Dios. A veces creen que los líderes o los pastores somos como Superman, y no es así. Somos tan humanos como ustedes, batallando, luchando, y esto tenemos que hacerlo nosotros en algo nuestro. ¿Cómo hacerlo? Como Pablo lo dice aquí, y les dice a los tesalonicenses en el versículo 1, porque vosotros mismos sabéis. Dice, ustedes saben, ustedes se dan cuenta, ustedes ya dijeron amén, ya leyeron el ministerio que ustedes tienen, que ustedes reconocen que son embajadores de Cristo. Entonces,
pongan manos a la obra. Así les dice: vosotros sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Créeme que cuando tú vas y representas a Cristo en cualquier lugar, no va a ser en vano. Algo va a hacer Dios y moverse de una manera que ni tú te imaginas. Siembra la semilla y el Señor es el que la hace crecer. Hazlo. Aquí dice Pablo, no fue en vano, como dicen, me están criticando que yo fui a la iglesia y que fue vacío, que fue hueco. No, mírense ustedes los que han recibido a Cristo. Vean ustedes que están aquí ahorita, esta mañana, y ¿sabes qué? Alguien estuvo orando por ustedes, alguien empezó a hablar el evangelio aquí en Mazatlán y tú lo recibiste y no es en vano. ¿Por qué? Porque ahora tienes su comunión con ese Dios vivo. ¿A dónde corres cuando tienes necesidad? A Jesús. Y antes no. Antes podías haber corrido a la droga, al party, al alcohol o X cosa, o al dinero o entretenimiento. Y Pablo les dice: todo lo que se hizo ahí, aunque digan y hablen de mí, no fue en vano. No es en vano lo que tú hagas para el Señor. Si tú hablas poquito de Jesús, no es en vano. No es en vano. Y dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, dice, otra vez la misma palabra, ustedes saben bien, no dejen que se muevan de las críticas o de lo que no sucede, pero ustedes, como sabéis, dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio. ¿De quién? De Dios. El evangelio no es tuyo ni mío, es de Dios. Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de anunciar un mensaje del Creador a la humanidad. ¿No te anima eso y sube tu fe y te activa a hacerlo? Que el Señor, creador de todo lo que existe, los cielos, la tierra, el mar, las aves, las estrellas, la luna, el sol, la galaxia, todo lo que hizo, todas las cosas, te dice: te voy a ser mi embajador y te voy a dar un mensaje para que tú lo lleves para la humanidad. ¿No eso es una bendición? Y eso es lo que le dice aquí Pablo: tuvimos denuedo en nuestro Dios, porque él sabía de quién era el mensaje. Un denuedo, tenía un valor, tenía certeza, tenía su autoridad bien puesta en que era Jesús quien lo enviaba a él y quien lo había rescatado. Muchos conocen la transformación de la vida de Pablo. Pablo fue llamado por Cristo mismo y fue enviado a los gentiles, fue enviado a predicar el evangelio. Y él sabía muy bien, y debes de saberlo tú muy bien y darte ese valor, ese denuedo para hacerlo. A veces estamos en el trabajo, en algún lugar o con amigos, y ni por aquí nos pasa el estar orando y estar astutos a ver cuándo nosotros podemos sacar un tema acerca de Jesús. Y a veces está rodeado de personas y se están sonriendo y viendo y vacilando y bromeando, y en su interior tienen un vacío, una necesidad de Jesús que su ego no los deja abrirse. Y nosotros debemos tener astucia y muchas veces ese valor para decirle, cuando tú sabes de alguien que está pasando un problema, quizás en su matrimonio, en su escuela, con su vida misma, si hay soledad, angustia, depresión o algo, poderle decir: ¿sabes qué? Llégate a Jesús, acércate a Él, háblale, ríndete a Él. Y necesitamos nosotros ese valor. Estamos viendo aquí las verdades que vamos a aprender. Necesitamos valor, porque nosotros no llevamos mensaje de nosotros. Dice aquí el evangelio, ¿de quién? De Dios. Entonces necesitamos ese valor como creyentes ya. Ya no podemos estar llevándola ahí nada más, no, hay que estar consciente que tú ya eres un embajador. Y si quieren, para que se la crean más, para el otro domingo me dan su nombre, les traigo un título ahí, le digo embajador, y lo cuelgas en tu casa ahí. Y lo pones ahí cada vez que salgas, dice: voy a ir a hacer mi trabajo embajador.
No es necesario, ¿verdad? Porque se trae en el corazón. Entonces Pablo, aprendamos del ministerio de Pablo, aprendamos de este hombre, porque a fin de cuentas tú vas a recibir bendición. Dice, tuvimos para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso lo vamos a encontrar siempre. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Que no, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error. Ya vimos, el Evangelio, el mensaje de Dios a la humanidad es el Evangelio. Y Pablo nunca le quitó y nunca le agregó nada al Evangelio. Yo le pido a Dios, ¿sabes qué, Dios? No me permitas que yo quiera agregarle o ponerle o equivocarme en tu mensaje, porque el mensaje ya está escrito. Es que Dios me dio palabra de conocimiento y Dios dice que tú vas a hacer esto y aquello y aquello. Mentira. Es que Dios te va a bendecir. Ya me bendijo, murió por mí y ya soy hijo de Él y me cuida y me guarda y me guía. Amén. Sí, ¿verdad? Entonces no cometamos errores en llevar el mensaje. Pablo dice, yo nunca lo hice con nada de error. ¿Por qué? Porque me basé en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Basémonos en la verdad que es el Evangelio, que ya está escrito. No le agregues, no le pongas. Es que Cristo te va a bendecir y te va a dar muchas riquezas. Cristo te va a arreglar todo. Sí te los puede arreglar, pero sin antes formar tu carácter. No sin antes pasar por un desierto y una prueba donde Él te forme el carácter. Y las pruebas, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo cuando estés en pruebas. Gozo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo gozarme si tengo un montón? Es que Dios, te debes de gozar porque, ay Señor, es cierto, estás formando mi carácter. Pero además de eso, cuando tú estás en pruebas, es la manera en que tú vas a ver el poder de Dios moverse en esa prueba. Y ver el poder de Dios moverse ahí es una bendición. Por eso gózate si estás en la prueba, porque Dios es fiel y va a moverse en esa prueba de tu vida. Se va a mover porque se mueve, porque te ama y eres hijo de Él. Y si no eres hijo de Él hoy es el día. Entonces dice, no procedió de error ni de impureza. Una vez alguien me dijo que le habían hecho un anillo mezclado con otros metales que no era, él lo quería de oro puro. Y el oro puro creo que es blandito, muy frágil. Y le pusieron tantas cosas que estaba impuro. Yo dice, no, yo quiero puro. El Evangelio de Jesús es la verdad de Dios, y Pablo no mezcló nada de impureza. Además, no hay impureza moral. Y si la hay o la ha habido, arrepiéntete y lleva el mensaje limpio. Ni fue por engaño, dice. Entonces no hay error en la verdad de Dios, ni impureza, pero tampoco en el método que tú lo vas a hacer. No lo hagas de una manera que tú manipules a la persona para que te voy a invitar torta, pero recibe a Jesucristo. Estás manipulando. Tú hablas de Jesús. El trabajo y el Espíritu Santo lo va a tocar. No fue por engaño. El método que Pablo usó, les dice, yo no les prediqué otra cosa más que la verdad de Dios, el mensaje, el Evangelio puro, y nunca traté de manipular a nadie. El método de mi enseñanza es la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que yo traiga la Biblia y estudiemos la palabra libro por libro, y de aquí salga lo que Dios nos quiere hablar. Yo no puedo traerte un tema y respaldarme aquí para darte otra cosa. No, nosotros el fundamento
es la palabra de Dios. Procede de la palabra de Dios. No hay engaño. Una vez en una iglesia estaba un secretario que trabajaba con el pastor y me dijo, oye, te quiero enseñar un libro, me dice, que trae el pastor. Y me lo enseñó, cómo manipular a las masas con psicología. Así la tenía él. Y yo le dije, no, pues, gloria a Dios que ya no estoy ahí, le dije, pero tenemos que tener cuidado. Pablo nunca, y lo vamos a ver más adelante, nunca predicó algo que no fuera la verdad de Dios, y no tratando de manipular a nadie para que se convirtieran. Fue el poder de Dios y el Espíritu Santo que trajo convicción a los que estaban ahí con necesidad espiritual. Dios tocó sus corazones cuando Él habló con palabras, pero no solamente con palabras, sino con la vida de Él, reflejando el amor de Cristo. Y la actitud y la conducta de tu vida debe reflejar el evangelio que tú predicas. Y entonces se mueve el Espíritu Santo. No creas que porque tú hablas mucho acerca de las cosas de la Biblia y vives un 5% de la Biblia o nada de lo que hablas, creas que la gente, bueno, Dios es fiel, puede usarlo, ¿verdad? Pero hay más poder cuando tu vida trae convicción al que te está escuchando, que diga verdaderamente este ya no miente, ya no roba, ya no engaña. Estoy viendo que Dios hizo la obra en él. Y aunque tiene necesidades por causa del evangelio, porque lo critican o se oponen a él porque ya no hace tranza o ya no hace eso, yo voy a creer porque Dios hizo la obra en él. Y eso es lo que Pablo traía y les decía, yo no traje con error ni tratando de manipular absolutamente a nadie, sino que según fuimos, dice, aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo sigue diciendo aquí, sino que según fuimos aprobados ¿por quién? Por Dios. En Génesis, José fue puesto en la cárcel. ¿Se acuerdan que lo vendieron los hermanos y sufrió, lo metieron en la cárcel? Tuvo 2 años, quiso usar su propia sabiduría y fuerzas y se quedó otros 2 años. Pasó toda la prueba para después el Señor ponerlo delante de Faraón y delante de Egipto, con poder, ministrando. Todos nosotros somos probados. Vienen las pruebas y mantenemos perseverancia en la fe en Jesucristo, en su evangelio. Dice aquí, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Pablo, lo que vimos hace rato y de lo que hablaba es, Pablo está bien enterado que quien lo aprobó a él para llevar el mensaje de Dios a la humanidad es Dios. Y eso lo tenía él en medio de toda la oposición que había sido ultrajado en Filipos, golpeado, pero había algo que lo motivaba su fe, la hacía viva y activa. Y eso es reconocer quien lo había puesto y quien le había confiado el mensaje era Dios mismo. Puedes entender y recibir lo que Dios te ha confiado a ti. Dios te tuvo confianza a ti. Estás aquí. Conoces a Jesús, conoces la palabra, conoces el evangelio y Dios te ha confiado lo más valioso que tiene la humanidad.
un mensaje de Dios a la humanidad. El mensaje que Dios quería que la humanidad, quiere que reciban ese mensaje y lo reciban y lo hagan suyo, para que vidas sean transformadas de los ídolos a Dios, al Dios vivo. Ese que tuvo confianza con Pablo, la ha tenido contigo. No te sientas menos, eres hijo de Dios. Si no tienes bienes materiales, no te preocupes, eres hijo del que es dueño de todo el mundo. Nomás que no te lo quiso dar, porque a lo mejor te echa a perder, ¿verdad? Él sabe por qué, pero te ha dado la libertad y te dio a su hijo y ahora eres hijo de él, y te ha dado el mensaje que es mejor que el oro puro, mejor que el oro puro. Dijo Steve Jobs, ¿para qué? Ahora estaba en su lecho de muerte, dice, ¿para qué quería yo un carro casi de $1 millón? Dice, si con un bochito podía llevarme a donde quisiera igual que el otro carro, dice. En su lecho de muerte fue. Cuánto la soberbia, el orgullo y las cosas ciegan al mundo. Lo más valioso que tenemos nosotros es Cristo Jesús en nuestro corazón. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Fíjate bien que Pablo está diciendo que lo que hace ahí no es para los hombres, para agradarlos a ellos. Y muchos, yo he escuchado hermanos queridos, todos, que cuando se enojan y hasta con los mismos hermanos, dicen, pues es que Dios dice que yo no lo estoy haciendo para agradarte a ti, lo estoy haciendo para agradarte a Él. Pablo en ninguna manera, ni la Biblia habla de esa manera despectiva. No lo tomen así. Cuando sientas enojo, porque el hermano se enoja, porque no le gusta, tú dices, no, al cabo yo lo hago para Dios, no lo hago para la gente. No, créeme que el mensaje es para la gente. Lo que está Pablo diciendo aquí es que, y lo relata más adelante, porque dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Dice, yo nunca les di la suave a ustedes con tal de que tú te arrepientas o sigas caminando con Cristo. No es eso. No te dice, el amigo ¿cómo va? El amigo se lastima con la verdad para no destruirse con la mentira. Hay cosas que no nos gusta, que le vienen en la palabra, o que a veces las digo yo y te ofende, pero es la palabra de Dios y es Dios quien lo hace. Yo nunca te voy a tratar de dar la suave para que tú estés bien y como les dije hace rato, y a los jóvenes les dije, gracias por venir, hermano, gracias porque viniste, ¿no? Y hermano, pues te felicito por haber venido aquí, porque necesitamos nosotros agarrar fuerzas. Gracias a Dios por haberte traído, es diferente. Y dice que no lo hace uno con un propósito diferente. Lo que lo motivaba a Pablo, lo estamos viendo. Es el amor de Cristo, me constriñe, dijo. Me obliga, me controla, me impulsa, es lo que quiere decir. Me mueve, me llena y entonces yo lo hago. Y dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. La gloria es para Cristo, dice. No lo hago yo, ni el trabajo que tú vas a hacer es para que alguien te gloríe a ti. Mira qué bueno, qué buen mensaje dijiste, hermano. No, pon en práctica el mensaje y después me dices que si funcionó o no. La gloria es para Cristo. Estudiamos la palabra de Dios y dice Pablo, yo no busqué la gloria de nadie en Tesalónica. No lo busqué para gloriarme yo, ni que nadie se jactara de que yo soy con denuedo les hablé de Jesús. No, yo solamente les llevé el mensaje de Dios y Dios es el que toca los corazones.
Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Nosotros, dice, yo soy enviado directamente de Cristo. Soy enviado. Y pudiera dar autoridad y ponerla en práctica, mi autoridad, aquí en la iglesia o con ustedes, dice. Pero en cambio no lo hizo Pablo. Es que yo tengo autoridad en este ministerio. Hermano, la Biblia es muy clara. Si quieres servir, tienes que ser el último. La autoridad es amar, ponerte abajo, amar y ayudar, sostener, consolar, exhortar a quien tenga necesidad. Eso es tener autoridad. No es de que tú estés por encima de la gente, no, la gente está por encima de ti, tú eres el que está abajo. Amén. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, y aprendemos otra verdad para nosotros poder ejercer eso. Y lo dice aquí: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjese cómo Pablo, aquel hombre luchador y todo, decía: yo los amo tanto que como una madre, una nodriza, a sus polluelos los cuidaba. ¿Cómo nos dice a nosotros que debemos actuar con el prójimo, con los hermanos y con los que no conocen a Cristo? Tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio, ¿de quién? De Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fíjate el afecto de Pablo, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, dice en Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor es el que nos debe de mover a amar a los demás. Y Pablo amaba a la iglesia, amaba a todas las iglesias que él estableció, amaba a todos los creyentes, aún a los que estaban criticándolo en este tiempo ahí. Dice, porque no solo hubiéramos querido entregarle solamente el mensaje de Dios, del Creador, sino también, dice, mi propia vida, mi propia alma. Cuando tú tienes alguien, si tú estás aquí de maestro o de líder o tienes a alguien, o estás en tu casa con tus hijos, o tú le estás enseñando y predicándole a alguien, no necesariamente tienes que ser líder, ni predicador, ni pastor, ni nada. Tú tienes un ministerio de la reconciliación y eres embajador, y tú tienes que amar al que te ultraja o al que tú le vas a compartir. Desde el momento en que tú empiezas a hablar de Jesús a alguien, tú ya estás ya estás siendo un pastor. Estás pastoreando esa alma. Y ¿sabes qué? Pablo dice que aún mi vida, mi alma hubiera dado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí. ¿Qué dijo? Niéguese a sí mismo. Niégate, hermano, niégate a ti mismo, quita tu ego. No, pero es que yo tengo autoridad aquí, yo soy fulano, eso manga. No eres nadie, hermano, eres igual que todos, a los ojos de Dios. Estamos aquí, tenemos un orden, pero todos somos iguales. Todos somos iguales, no hay distinción, dice él. Seguimos un orden solamente, pero los que se creen en autoridad deben de menguar. Negarse a sí mismo, dijo Jesús. Toma tu cruz y sígueme. ¿Y hasta dónde era la cruz? A morir. Y Pablo lo entendía y le dice, ¿sabes qué? Si tú tienes el ministerio de la reconciliación, muere a tu ego primero antes de llevar el mensaje. Muere a tu ego cuando tú estás hablando con alguien, o cuando estás sirviendo, o cuando estás haciendo algo. Muere a tu ego, entrega tu vida, dice, tu vida. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio a través de ¿quién? De Dios. ¿Cuántas veces nos lo dice? Tú tienes un mensaje del Creador, del que hizo todas las cosas para la humanidad. Siéntete
privilegiado, honrado, aprobado por Dios para confiarte el mensaje que Dios tiene para tantas personas que están en tribulación, en angustia, en cárceles espirituales, atados, deprimidos, inclusive hasta a punto de suicidio. Tú tienes el mensaje de Dios para todas esas personas que tienen necesidad. Tú lo tienes, dice, pero que trabajamos, dice, con trabajo y fatiga. Pablo, ¿sabes qué? Tenía un oficio y él construía tiendas de campaña. Y ¿sabes qué? Él, para no ser gravoso a la iglesia, porque dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos otra vez el evangelio de Dios. Con tal de llevar ese mensaje, Pablo no dejaba de trabajar día y noche. En el día yo creo que predicaba, y en la noche trabajando en su oficio para mantenerse y no pedirle ofrendas ni nada para comer a ellos, para no ser carga. Si ellos estaban padeciendo lo de Tesalónica, necesidad, dice, yo no quiero ser carga para ti. Yo quiero trabajar y me voy a sostener yo mismo. Me voy a sostener. No quiere decir que los pastores no puedan recibir la ofrenda de la iglesia para sostener. Yo no la recibo. Gracias a Dios yo trabajo y Dios provee y sigo trabajando y no recibo ni un 5. Es más, yo ni toco lo de las ofrendas. Puedo administrar, ahorrar para que tú tengas todos estos beneficios, pero yo no recibo. Y Pablo dice aquí, yo no quiero serles gravosos a ustedes, voy a trabajar día y noche. Imagínate, desvelado, cansado y todo, por amor a las almas que se convierten. Hemos llegado nosotros a ese punto. No, hombre, nos da flojera a veces hasta venir el domingo. Sí. Y él no, él sabe que yo voy a trabajar día y noche con tal de tener comida y todo para seguirles predicando. Mientras tenga oportunidad lo voy a hacer, porque es el mensaje de Dios, que Dios me lo dio a mí. Me transformó mi vida igual que a ti, igual que Pablo. Y Pablo, muchos dicen, no, pues es que, bueno, Cristo cuando andaba en la tierra pues era Dios, pero Pablo era un hombre igual que tú y que yo. Exactamente igualito, con las mismas pasiones que tú y yo, los mismos problemas, los mismos sufrimientos, pero creía a Dios, le creía a Dios. Vosotros, dice, sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Dice, quiere decir que Pablo no pecaba. Sí pecaba, ¿cómo no? Él lo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 7, dice que lo que no quería hacer, eso hacía. Y no sabemos qué tipo de pecado es o ni nada. Pero él dice aquí que irreprensiblemente. A un pastor le preguntaron, ¿qué es lo que es joven? Y alguien le preguntó, ¿qué es lo que tú haces? Le dijo, yo soy un pecador igual que todos, le digo. Pero todas las mañanas me levanto, dice, y le doy tiempo a Dios, me postro delante de Él, adoro la grandeza de su majestad, su grande poder, todos los atributos que Él tiene los adoro, dice, su gran amor y haberme dado a su Hijo. Y después de eso empiezo a confesar todos mis pecados. Estoy luchando con esto, estoy luchando con esto otro. Se los confieso y se los digo. Dice, se los digo. Y es lo que Pablo está diciendo, su conducta, no que no era nadie, no fue como Jesús que no pecó. Todos, tú y yo, nos equivocamos y tenemos pecado y luchamos, pero también podemos ir delante de Dios y confesarlos. Entrar a su presencia y decirle, Señor, ayúdame, quiero vencer esta tentación, quiero vencer este pecado de mentira, de robo, de juicio, de tentación de droga, de mujeres, de dinero, de robo, todo eso. Dile al Señor, sabes que yo quiero entregártelo. Y tu conciencia va a estar limpia delante de Dios. Y entonces serás irreprensible delante de Dios.
Y eso era manifiesta en la vida de Pablo en los tesalonicenses, porque él hacía eso. Él iba y confesaba su pecado, confesaba que era pecador. Y al final dice el pastor ese, ya después de que hice todo eso, le doy gracias a Dios por su perdón. Le doy gracias a Dios porque me va a liberar y me está liberando y me ha libertado de muchos de los pecados con los que yo cargaba. Y lo empiezo a alabar, dice. Y eso lo hago todos los días, dice. Pero le hicieron la pregunta porque como a Pablo se veía su conducta en su vida. Y yo puedo ver en tu comportamiento, en tu actitud, en tu manera de vivir, qué tanto tiempo tienes en la palabra y qué tanto tiempo la haces viva en ti. Y eso la gente se da cuenta. Las personas están viendo. Así como también sabéis, puede pasar, Joel, así como también sabéis, otra vez, también sabéis, ustedes saben, 4 o 5 veces lo ha dicho, de modo que como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Fíjate el amor de Pablo, el cariño. No salgas descarriado, saluda a uno, saluda a otro. Él dice con cada uno iba. Yo quisiera tener tiempo de estar con todos un ratito, pero como yo no puedo, ustedes pueden unos con otros. La palabra es para ustedes también, no para mí. Ustedes pueden platicar con alguien, orar por alguien. Y dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Un encargo para ti y para mí es que andemos como es digno del precio que pagó Jesús por nuestras vidas. Caminemos como es digno. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué quiere decir Pablo aquí con esto? ¿Y los músicos no escucharon? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, tú tienes aquí sentado como 1 hora, escuchando la palabra de Dios. Y no es palabra mía porque la hemos estado leyendo. La vas a recibir como palabra que yo le escogí el día de hoy, o como la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. ¿La vas a aplicar a tu vida? Aplícala. Aplícala porque Dios quiere transformar tu vida, quiere transformar tu entorno, tu familia, tu trabajo, todo quiere transformarlo. No lo recibas como palabra mía. No digas, es que allá va a ir un predicador muy bueno y habla muy bonito. No, que la palabra de Dios, tómala como la palabra de Dios, que está escrita, leída aquí. Recíbela. No como yo te lo dije, yo estuve hablando, diciendo cosas, pero lo que leímos como palabra de Dios, no lo tomes a la ligera, porque es la palabra de Dios. No soy yo, es Dios mismo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, este tiempo, Señor, donde tú nos has recordado el gran privilegio que tú nos has confiado, Señor, que es tu palabra, Señor, que es el evangelio tuyo, Señor, el mensaje tuyo de tu corazón, Señor, para la humanidad, Señor. Gracias por habernos confiado tan grande tesoro, Señor. Ayúdanos, Señor, danos ese denuedo, Señor, esa convicción, Señor, ese amor, Señor, para poner en práctica tu palabra, Señor. Porque este no es mensaje de hombre alguno, es tu palabra, Señor, para nosotros este día, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en esta lucha, Señor, que es tuya, Señor. Pero también tuya es la gloria y la victoria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.